En este video vamos a ver la aplicación de la derivada para analizar funciones. Entonces el ejercicio nos pide analizar la siguiente función y determina los extremos utilizando el criterio de la segunda derivada, los intervalos de concavidad y de convexidad y luego gráfica. La función que tenemos es f de x igual a x cubo menos 12x más 2. El esquema que vamos a utilizar es el siguiente. Primeramente vamos a hallar el valor crítico. Después vamos a definir los extremos, el máximo o el mínimo, por el criterio de la segunda derivada. Después, en el tercer paso, vamos a hallar los puntos de inflexión o el punto de inflexión. En el cuarto paso vamos a determinar el intervalo con concavidad y convexidad. Y por último vamos a graficar. Siempre empezamos analizando una función, entonces hallando el valor crítico. Para hallar el valor crítico necesitamos igualar la primera derivada a 0. Derivamos entonces nuestra función. Como se trata de una función algebraica, entonces derivamos término a término. Para derivar entonces x cubo se baja el exponente 3 multiplicando y al exponente se le resta 1, nos queda entonces 3x al cuadrado. Menos, al derivar 12x nos queda 12, la x desaparece, más al derivar 2, que es una constante, nos queda 0. Entonces 3x al cuadrado menos 12 vamos a igualar a 0 para poder despejar x. Como todos los términos de esta expresión son múltiplos de 3, entonces vamos a dividir toda la ecuación con 3. 3x cuadrado dividido 3, me quedan x cuadrado menos 12 dividido 3 son 4. Para poder entonces despejar x, una de las opciones que tenemos para despejar x sería factorizar esta expresión, que se puede desfactorizar mediante diferencia de cuadrados, distribuyendo en dos paréntesis las raíces de los términos, donde el primer paréntesis va a ir el signo positivo, en el segundo paréntesis va a ir el signo negativo. Luego factorizar, vamos a igualar cada factor a 0. Al igualar entonces x más 2 a 0, voy a obtener de ahí que x es igual a menos 2. Por otro lado, al igualar x menos 2 a 0, voy a tener que x es igual a 2. Estos son entonces nuestros valores críticos, que nos van a servir para determinar el máximo y el mínimo. Como el ejercicio nos pide que hagamos por el criterio de la segunda derivada, entonces vamos a volver a derivar nuestra función que ya fue derivada. Entonces la expresión que vamos a derivar para sacar la segunda derivada es la primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 12. Al derivar, entonces va a quedar 2. Al bajar a multiplicar con 3 me da 6. Y al sacarle un exponente a la x, me queda x cuadrado, me queda en x. Como 2 es una constante, al derivar me sale 0. Y al obtener ya la segunda derivada de la función, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir cada uno de nuestros valores críticos dentro de la segunda derivada. Empezamos siempre con el valor menor. Entonces, si sustituimos x igual a menos 2 dentro de la segunda derivada, vamos a obtener 6 por menos 2. Y el resultado es negativo 2. Lo que nos interesa del resultado es el signo. Y el signo negativo nos indica que en el punto negativo 2 tenemos un máximo relativo. Luego vamos a analizar el punto x igual a 2. Sustituimos dentro de la segunda derivada. 6 por 2 son 12, positivo. Si es positivo, entonces tenemos en x igual a 2 un mínimo relativo. Ya tenemos entonces nuestros extremos y pasamos a hallar el punto de inflexión. Para hallar el punto de inflexión tenemos que igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada es 6x. Al igualar a 0 me va a dar que x es igual a 0 dividido 6, que es igual a 0. El punto de inflexión nos va a
servir para determinar los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces tenemos dos intervalos que analizar. El intervalo de los valores menores que 0. Entonces tomamos un valor de prueba, que puede ser negativo 2, y sustituimos dentro de la segunda derivada. Al sustituir dentro de la segunda derivada voy a obtener el signo negativo, y si el signo es negativo nos indica que para todos los valores menores a x la curva de la función va a ser convexa. Por otro lado, si analizamos el intervalo de todos los valores de x mayores a 0, podemos tomar de prueba, por ejemplo, el 2. Si sustituimos dentro de la segunda derivada, nos da un valor positivo. Si nos da un valor positivo, eso nos indica de que la curva para los valores mayores que 0 es una curva cóncava. Luego de concluir nuestros intervalos, entonces graficamos. Para graficar, tenemos que tomar nuestros principales valores críticos y punto de inflexión, para poder ubicar dentro de las coordenadas cartesianas. Pero resulta que los valores que nosotros tenemos son solamente coordenadas en x, y también necesitamos coordenadas en y para poder graficar. Entonces lo que hacemos es tomar nuestros valores en x, sustituir dentro de la función original, y de ahí vamos a obtener la coordenada y. Entonces al sustituir menos 2 nos salió 18, al sustituir 0 salió 2, y al sustituir 2 salió menos 14. Ubicamos entonces esos puntos y los nombramos, y luego vamos a unir para formar nuestra curva, analizando lo que nosotros ya habíamos visto. Decíamos que para los valores donde x es igual a menos 2 tenemos un punto máximo. Eso quiere decir que para todos los valores menores a menos 2 la curva es creciente, y para los valores mayores que menos 2 la curva es decreciente. Entonces la curva decrece hasta llegar al punto mínimo, donde x es 2, entonces nosotros concluimos que había un punto mínimo. A partir del 2, para los valores mayores de x, la curva entonces va a volver a crecer, y quedaría quedando así. También podemos observar que a partir del punto de inflexión donde x es igual a 0, para los valores menores la curva es convexa, y para los valores mayores la curva es cóncava, así como lo habíamos analizado. Entonces concluimos así nuestro gráfico.